¿Alguna vez has sentido que el mundo que ves no es todo lo que existe? Que hay capas de realidad justo frente a ti, pero invisibles a simple vista. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción barata ni una historia inventada para asustarte. Es un testimonio que llegó a mis manos después de pasar por 3 personas diferentes. Y te advierto, cuando termines de escucharla, vas a mirar a tu alrededor de manera diferente. Si esta historia te impacta, si te hace cuestionar algo, déjamelo saber en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Y si crees que alguien más debería escucharla, compártela, porque hay relatos que no deberían quedarse en el olvido. Ahora sí, prepárate. Bienvenido. Ponte cómodo y disfruta del calor de esta fogata y los sonidos del bosque mientras te cuento una historia. Pero no es una de esas historias que uno inventa una noche de insomnio. No, esta es de esas que llegan de voz a voz, como un secreto que nadie se atreve a verificar del todo, pero que nadie puede olvidar tampoco. Y uno simplemente actúa como el mensajero que la pasa al siguiente. Me la contó un amigo cercano, y cuando digo cercano, me refiero a alguien en quien confío plenamente, una persona sensata, con los pies en la tierra, poco dada a inventar cosas o dejarse llevar por la fantasía. El tipo de persona que, cuando te cuenta algo extraño, sabes que es porque realmente sucedió. Y a él, a su vez, se la relató un conocido suyo que, por esos azares impredecibles de la vida, tuvo un programa de radio en las madrugadas. Uno de esos programas dedicados a lo inexplicable, a lo que no encaja en nuestras categorías ordenadas de la realidad. Ahora, imagina esto. Son las 3 de la mañana. La ciudad duerme. El estudio de radio está envuelto en esa quietud pesada que solo existe en la madrugada. Y el teléfono suena. No era la típica llamada de alguien alterado buscando atención. No era una voz ebria ni temblorosa. Era una voz serena, con un acento educado, un tono que denotaba una calma absoluta, casi inquietante. El tipo de calma que tienen las personas que han aceptado completamente quiénes son. El hombre del otro lado de la línea se identificó simplemente como David. Y aquí viene lo fascinante. David comenzó su relato hablando de la evolución humana. Dijo que algunos individuos, muy pocos, presentan un escalón más adelante en esa cadena evolutiva, que su linaje provenía de una región aislada de Europa Oriental, donde las condiciones geográficas y el aislamiento habían permitido el desarrollo de ciertas particularidades. Su familia había emigrado generación tras generación hasta establecerse aquí, en esta ciudad. La razón, según sus propias palabras, un lugar donde la noche fuera más larga. David se describió a sí mismo como un profesional común y corriente, un ingeniero en sistemas que trabajaba exclusivamente en turnos nocturnos. Pero entonces llegó la parte que lo separaba del resto de nosotros. Explicó que la luz solar no le causaba combustión espontánea como en las películas. No se convertiría en ceniza si saliera de día, pero sí le generaba una profunda intolerancia sensorial, una molestia física y mental tan intensa que lo obligaba a refugiarse durante el día. La luz del sol para él era como si tú o yo nos viéramos forzados a estar bajo reflectores de estadio a centímetros de distancia, con el volumen de un concierto de rock
a todo lo que da durante horas. Efectivamente, David aseguraba ser un vampiro. Espera, antes de seguir, si hasta aquí esta historia ya te está generando alguna sensación, dame un like. Me ayuda muchísimo a saber que este contenido te está llegando. Y créeme, lo que viene ahora es todavía más impactante. Lo más fascinante vino después. David habló de una comunidad, una red discreta de personas como él, pero no usó la palabra clan ni secta, usó un término específico: núcleos, grupos pequeños y autónomos, conectados por un entendimiento común y un propósito que él definió como trascendencia silenciosa. Dijo que en nuestra ciudad, sí, en la ciudad donde vivimos tú y yo, existen varios de estos núcleos formados por profesionales, familias, gente absolutamente común que pasaba completamente desapercibida entre nosotros. El ingeniero que trabajaba en el turno nocturno de la empresa de tecnología, la doctora que prefiere las guardias de emergencia en la madrugada, el programador freelance que nunca acepta reuniones antes de las 6 de la tarde. Todos ahí, entre nosotros, invisibles a plena vista. Y entonces, David abordó el tema inevitable, el que todos estábamos esperando: la sangre. Su explicación fue la parte más reveladora, la que lo separaba por completo del mito del vampiro sediento y monstruoso. Negó rotundamente cualquier acto de violencia, con una firmeza que no dejaba espacios para dudas. Para su núcleo, el consumo de sangre era un ritual simbólico, una ceremonia de unión, no de supervivencia. Extraían voluntariamente pequeñas cantidades entre ellos, siempre entre miembros del núcleo, siempre consensual, con métodos estériles y controlados, tan higiénicos como una donación de sangre en un hospital. Y la ingerían como un acto que representaba la esencia compartida de la vida. Era, en sus propias palabras, un recordatorio de que estamos vinculados por algo más profundo que la simple biología, un acto de hermandad que trasciende lo físico. David aseguró que comían comida normal, que su fisiología era, por lo demás, casi idéntica a la nuestra, con solo dos diferencias notables: una longevidad ligeramente superior, hablamos de vivir quizá 10 o 15 más que el promedio, y una agudización de sus percepciones. Efectivamente, la capacidad para leer las intenciones en los demás. No leer mentes, aclaró, sino percibir la verdad detrás de las palabras, la sinceridad o el engaño, la bondad o la malicia que habita en el corazón de las personas. ¿Esto te está volando la mente? A mí también. Si estás pensando necesito compartir esto con alguien, hazlo, porque estas historias solo cobran vida cuando se transmiten, cuando se hablan, cuando se cuestionan entre personas. La llamada terminó con una reflexión. David dijo algo que honestamente me sigue resonando cada vez que lo recuerdo. La humanidad se acerca a un momento de revelación, un punto en el tiempo donde estas diferencias, lo que nos hace distintos, dejará de ser motivo de persecución y miedo. Nuestra gente ha sido históricamente temida por el desconocimiento y, sí, por los actos de unos pocos que eligieron el camino de la oscuridad. Pero nosotros, mi núcleo y muchos otros, solo buscamos coexistir, vivir en paz al lado de ustedes,
compartiendo el mismo mundo, simplemente en turnos diferentes. Y después de eso, colgó, sin despedida dramática, sin amenazas ni advertencias místicas, solo silencio. Mi amigo me dijo que su conocido, el locutor, quedó profundamente perturbado después de esa llamada, pero no por miedo, no por terror, sino por la duda. La coherencia del relato de David era abrumadora, la falta de teatralidad, la lógica interna de cada explicación no sonaba como un engaño elaborado para un programa de radio nocturno. Sonaba como la exposición sincera de una realidad alterna que siempre ha estado ahí, justo al lado de la nuestra, compartiendo el mismo espacio, pero en dimensiones ligeramente distintas. Ahora bien, déjame compartir contigo algo que he estado meditando después de conocer esta historia. ¿Qué nos dice realmente esta historia? ¿Es David un ejemplo de evolución biológica o estamos frente a algo más complejo? Algo que toca las fibras místicas, algo que toca las fibras mismas de lo espiritual. Verás, la Biblia nos enseña en 1 Corintios 2, del 14 al 16, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lo fascinante de la historia de David es que nos confronta con los límites de nuestra percepción. Nos hace preguntarnos, ¿cuánto de la realidad estamos realmente percibiendo? Pero aquí viene la advertencia crucial, y escúchame bien en esto. El principio de la presencia de Dios nos enseña que no existen energías o seres autónomos operando fuera del orden establecido por Dios. La presencia activa y sustentadora de Dios es la única realidad espiritual inherente a la creación. Si David y su núcleo existen realmente, entonces operan dentro del orden creacional de Dios, no fuera de él. No son evoluciones accidentales ni seres con poderes místicos independientes. Serían en todo caso parte del misterio de la creación que Dios permite que exista bajo su soberanía. Pero debemos ser extremadamente cuidadosos con la fascinación con lo oculto. Entonces, ¿qué hacemos con historias como la de David? Primero, no negar la posibilidad de lo extraordinario. Dios puede permitir que existan realidades que no comprendemos plenamente. El mundo espiritual es real, está activo y es mucho más complejo de lo que nuestra mente finita puede captar. Segundo, mantener el discernimiento. Como dice Primera de Juan 4:1, amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No toda manifestación extraordinaria es divina. Muchos son engaños y algunas pueden ser influencias demoníacas disfrazadas de evolución o iluminación. Y tercero, recordar que Cristo es el único mediador. Si David y su núcleo existen y buscan realmente la trascendencia, deben reconocer que esa trascendencia solo se encuentra en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay atajos, no hay núcleos que puedan alcanzar conexión con lo divino fuera de Él. Si esta reflexión te está haciendo pensar, si estás cuestionándote cosas que nunca habías considerado, déjame un comentario. Dime qué opinas sobre todo esto. ¿Crees que David exista?
¿Crees que podemos buscar lo extraordinario sin perdernos en el camino? Y si este video te ha dado algo valioso, suscríbete al canal. Aquí exploramos estas fronteras entre lo visible y lo invisible, siempre bajo la luz de la verdad. Así que, la próxima vez que veas a alguien con una palidez notable, que siempre use lentes oscuros, incluso en interiores, que aparezca moverse con una calma inquietante y que prefiera las sombras a la luz, no pienses automáticamente en monstruos, piensa en David. Esa fue la historia del día de hoy, astronautas. Nos vemos en el próximo video.